lo que estábamos viendo. Voy a grabar como hemos estado haciendo estas clases, ¿ya? Lo vamos a grabar para que tal vez si quieren revisarlo luego lo tengan ahí, ¿ya? Lo que hemos estado viendo ya la anterior semana, ¿ya? Bueno, para lo que es la implementación de lo que es ya un firewall, hay que agregar algunas cositas más para entender bien para qué nos puede servir, para luego utilizar alguna herramienta, sea Packet Tracer, y hay otras también, para hacer la implementación simulada, ¿ya? Porque no tenemos, eso sí, nosotros tenemos algunos switches, algunos routers Cisco, un router Cisco para probar, pero no tenemos nada más, no tenemos un firewall físico real para poder practicar, no hay. Pero sí podríamos utilizar un simulado. Les voy a indicar al final, ¿ya? Los cortafuegos pueden ser multidireccionales por si acaso, no solamente en un sentido, pueden ser multidireccionales, es decir, puede otorgar acceso al tráfico a uno u otro enrutador. Noten que en esta figura, por ejemplo, tenemos acá lo que es una, por decir una empresa, ¿no? En la parte derecha. Y bueno, que en el contexto actual la mayoría de las empresas tienen una conexión a internet, como el instituto, incluso el instituto tiene una conexión a internet. Entonces, antes siquiera de poder hacer la conexión de internet, ya sea a una red, a una subred, o en este caso, como pueden ver en esta imagen, hay un DMZ, eso se llama zona desmilitarizada. Esto se lo ve en el último bimestre con lo que es el tema de seguridad de la información. Les voy a dar una pauta. Nosotros acá en el instituto, por ejemplo, no tenemos zona desmilitarizada, es simplemente subredes que tenemos acá. Pero como pueden ver en esta imagen, el firewall es el primer punto que se tiene de filtrado antes de conectar internet a las demás subredes. Si ustedes observan en la parte de atrás del laboratorio de sistemas, del router doméstico que nos ha dejado la empresa que hemos contratado para internet, ahí sale un cablecito de internet, protocolo internet, y ese cable no se conecta directamente al switch Cisco que tenemos, al principal, no, se conecta primero al firewall que nosotros tenemos un firewall, ¿ya? Y del firewall recién se conecta al switch principal. No tenemos zona desmilitarizada acá en el instituto, no lo tenemos. Entonces, si es que lo tuviéramos, nosotros podríamos hacer un filtrado acá, es decir, cierta información a una red privada, cierta información a la zona desmilitarizada. ¿Puedes hacer eso con un firewall? Y la respuesta es sí, porque originalmente los firewalls podían hacer enrutamiento. Ahí han nacido los firewalls, podían hacer. Es más, si nosotros probáramos la configuración de un firewall en Cisco Packet Tracer, no lo podríamos hacer, porque si revisan ustedes Cisco Packet Tracer, no hay un dispositivo que se llame firewall, no hay. Lo que sí se podría hacer es simular, utilizando un router, haciendo el filtrado de forma manual. Por eso nosotros vamos a utilizar otra herramienta, ¿ya? Bueno, pero ¿qué es esta zona desmilitarizada? Para que no quede en el aire, se los he puesto un párrafo de la descripción de lo que es un DMZ. Dice acá, una zona desmilitarizada es una zona de seguridad especial en una red que expone solo los servicios necesarios a internet, mientras mantiene la red interna segura utilizando firewalls para controlar el acceso. Acá está internet, acá está el router que nos proporciona la empresa que nosotros hemos adquirido para conectarnos a internet, y lo primero que hacemos es instalar y configurar el firewall físico y luego recién filtrar la información a la zona desmilitarizada y también a la red local que podríamos tener, por ejemplo acá en el instituto. ¿Ya? Esa es una zona desmilitarizada. Vamos a entrar en mayor detalle en el último bimestre, en la
el tema de seguridad de la información. Algunas limitaciones, porque si vamos a hacer la configuración en un emulador, hay que conocer algunas limitaciones que tienen los firewalls, ya sea en software o firewalls físicos. Primera limitación, dice acá, si se utilizan correctamente, porque ustedes saben que ustedes pueden instalar un antivirus, pero la idea es que tendrías que utilizarlo de forma adecuada, porque si un antivirus no lo utilizas de forma adecuada, no va a servir de mucho. El antivirus te dice hay un problema, deseas continuar y tú le pones sí, no va a servir de mucho. Lo propio pasa con los cortajuegos. Si se utilizan correctamente, proporciona una seguridad fiable. Nunca en seguridad hay 100% de seguridad, nunca hay, pero por lo menos proporcionar un nivel de seguridad, por así decir, confiable o fiable si ustedes quieren. Y constante frente a amenazas externas. Por eso les digo, este tema se lo debería ver después de seguridad de la información, porque hay términos como amenazas o amenazas externas que recién lo vamos a ver. Un hacker, por ejemplo, es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque hay una probabilidad de que esa amenaza se vuelva real. Y si la probabilidad es grande, en nuestra empresa, en nuestro contexto, tendríamos que tomar las medidas necesarias para evitar que esa amenaza se vuelva real. ¿Ya? Nosotros en el instituto tenemos el firewall configurado, pero no estamos pagando la suscripción. En los antivirus, por ejemplo, yo les he mostrado mi antivirus Avast. Cada cierto tiempo ellos actualizan sus bases de datos. Me cobran por actualizar esos nuevos códigos maliciosos que lo vamos a tener en nuestra base de datos de nuestro antivirus actual. No nos cobran, es gratuito. Los antivirus se cobran, entre comillas, de otras formas, pero los firewalls, ¿qué pasa con los firewalls? Los firewalls también hay ciertos servicios que nosotros tenemos que ir pagando. Es como si tuvieras que pagar para que te actualicen el antivirus, ¿no? Por eso nosotros no estamos pagando esa suscripción del firewall que tenemos, porque como instituto no requerimos un nivel de seguridad alto. No somos una institución financiera, no somos tal vez una institución pública o del Estado. No necesitamos una gran seguridad en el instituto, ¿ya? Bueno, sin embargo, tienen limitaciones, ¿ya? Y como dice acá, ¿no? Y solo una parte de la estrategia de seguridad completa. Cuando veamos esto en el último bimestre van a ver que un firewall es un nivel más de seguridad, pero hay otras cosas también que se tienen que tomar en cuenta. Otra limitación: el firewall solamente sirve para filtrar, nada más, no hace otra cosa. Filtra el tráfico de la red. No es un sistema de autenticación. Ustedes en sus proyectos finales están proporcionando niveles de autenticación. Por ejemplo, hoy estuvimos en una defensa privada y el estudiante ha planteado para proteger lo que es los datos de autenticación SSL, pero él lo está haciendo de forma local. ¿Cómo lo demuestras? Lo ha cargado en un servidor gratuito y ahí está demostrando que está utilizando una forma de seguridad en la autenticación del sistema. Ustedes tendrían que proponer algo así en sus sistemas, porque si ustedes dirían vamos a agregar un firewall en la empresa ficticia donde se va a instalar este sistema, sí, pero ese firewall no se va a encargar de autenticar, no hace eso un firewall. ¿Cuál es la explicación técnica? Los firewalls no están diseñados para verificar credenciales, por ejemplo, de inicio de sesión. Hay otras formas para hacer eso. Tampoco comparan escaneos biométricos, ni hacen, como dice acá, ¿no? O incluso confirmar la validez de certificados digitales. No lo hacen. Esas son funciones de un servicio especial de autenticación. Otra vez les digo, a veces se les ocurre en la defensa pública al que viene y les preguntan a ustedes, ¿qué responderían si les dicen,
Tu sistema está implementando lo que es la autenticación, el ingreso al sistema. ¿Cómo estás tú proporcionando un nivel de seguridad a esa autenticación que tú estás realizando? El firewall no lo hace. Como dice acá, estas son las funciones de un servicio de autenticación. En la materia de web seguramente les van a mostrar algunas formas de poder hacer esto, que no son complicadas. Otra limitación: un firewall no es un servidor de acceso remoto. Las conexiones de usuarios remotos no tienen un punto final en el firewall, no tienen. En cambio, el punto final es un servidor de acceso remoto. Puede ser un servidor de acceso remoto o podría ser un servidor de acceso a la red. El firewall como tal puede funcionar antes o después de estos servidores, pero eso no significa que el firewall sea en sí un servidor de acceso remoto o un servidor de acceso a la red. No hace eso un firewall. Ejemplo, hay un programita que se utiliza bastante en cuanto a lo que es el acceso remoto, que está dentro de lo que es el sistema operativo Windows. Tal vez ustedes lo han utilizado, pero hay otros también, incluso hay algunos que son gratuitos. No sé si lo han utilizado, LogMeIn. Hay uno que se llama Meet, ¿no? O Team, no recuerdo bien. Es un programa que permite controlar tu equipo de forma remota. ¿Puedes hacer eso? Sí, en algún momento yo lo utilicé bastante cuando tenía que hacer ciertas configuraciones en equipos del Chapare. Yo no voy a ir hasta el Chapare a hacer una verificación. Entonces lo que yo hacía es, tenía una forma, por así decir, de poder controlar o acceder de forma remota al equipo. ¿Y cómo lo hacía? Con ese software especial. Pero en esa institución teníamos un firewall físico. El firewall físico de alguna manera escaneaba lo que yo estaba haciendo con ese programa y la respuesta es no. Yo podría utilizar ese programa, controlar un equipo del Chapare y desde el equipo del Chapare cargar un archivo que es un archivo malicioso, un virus. ¿Evita eso el firewall? No lo hace, no lo evita. Eso es otro nivel de seguridad que usted tendría que implementar. Otra limitación, esto lo he extractado del libro, ya dice acá, a diferencia de Superman, un firewall no tiene visión de rayos X del tráfico cifrado. En otras palabras, no puede ver el contenido del tráfico cifrado. No puede ver, porque sería muy riesgoso, ¿no ves? Ustedes están haciendo programas que hacen compra, venta, etc. Si yo estaría haciendo una compra y estoy poniendo los datos de mi cuenta de tarjeta de crédito, por decir, y esa información fluye a través de la red de sus sistemas, es decir, el firewall podría escanear eso con una visión de rayos X como Superman y ver cuál es mi usuario y mi contraseña de mi tarjeta de crédito. Podría ser, pero un firewall no puede hacer esto. No puede hacer esto. ¿Un antivirus podrá hacer esto? Tampoco. Tampoco puede hacer eso. Por eso se garantiza, ustedes, si les preguntan en su defensa pública o interna, la información que fluye a través de la red tiene un formato, una codificación, un nivel de confiabilidad adecuado. La información fluye a través de bits, a través de la red, y si un hacker podría capturar esa información, el hacker tampoco tiene una visión de rayos X para ver lo que está fluyendo a través de la red y decir, este está enviando un número de tarjeta de crédito, me lo voy a copiar y luego lo va a usar. No pasa eso. ¿Ya? Un firewall no puede hacer eso, ni siquiera un antivirus. Porque si un firewall y un antivirus podría hacer eso, un hacker también podría hacer eso. Y si un hacker podría hacer eso, no habría seguridad en redes. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo funciona? Dice acá, un firewall puede filtrar el encabezado del tráfico mediante el cifrado en modo de transporte. Recuerden que en el modelo TCP/IP la capa de nivel superior es la capa de aplicación, la que está de abajo es la capa de transporte.
que utiliza protocolos como el TCP o el UDP, y por debajo está la capa de internet con IP, y al final recién está la capa física con protocolos como por ejemplo el internet o el Wi-Fi, entre otros. Entonces el firewall hace un escaneo, y como dice acá, mediante el cifrado en modo de transporte, ya que el encabezado original está en formato de texto sin formato. Esa parte sí la puede filtrar, pero no es información sensible. Sin embargo, un firewall no puede filtrar el encabezado original del tráfico mediante un cifrado en modo túnel. Es la explicación técnica, ya que el único componente de texto sin formato es un encabezado de túnel temporal que solo incluye información sobre los puntos clave, sobre los puntos finales del túnel. Si ustedes quieren, en palabras no tan técnicas, dice acá, sería como intentar adivinar lo que hay en los vagones de un tren solamente observando la locomotora y los furgones que tiene atrás. Ustedes pueden ver eso. No tenemos vista de rayos X. No puedes hacer eso. No se puede. O algunos piensan, ¿no? Algunos, en especial en Bolivia, hay gente que tiene empresas, pero no sabe mucho de tecnología. Y piensan que cuando están poniendo sus usuarios y contraseña, y cuando fluya eso a través de la red, alguien puede capturar esa información, y nunca se va a dar eso. Porque para empezar, es codificado, formateado, y pasa como bits. Y si un hacker lo obtiene, está codificado, no lo va a poder decodificar, no va a poder hacer eso. Y si lo va a poder hacer, van a pasar en una supercomputadora 10, 20, 30 años para hacer la decodificación. ¿Le va a servir de algo el hacer la decodificación de la información que ha obtenido 30 años hacia atrás? Tal vez ya no sería de mucha utilidad. Así que técnicamente no es buena idea que un hacker obtenga algo y trate de decodificar esa información. No lo va a poder hacer, a no ser que tenga una supercomputadora cuántica como las que tiene China o Estados Unidos o empresas montadas, y ahí sí tal vez lo podría decodificar la información en menor tiempo. Pero ¿quién podría comprarse ahorita una computadora cuántica de esas? Creo que no es factible, porque su precio actual es exageradamente grande, ¿no? Otra de las limitaciones: si bien el firewall, ya sea software o físico, en especial físico, nosotros somos los que definimos dónde vamos a colocar el firewall. Y como nosotros somos los que definimos, como en el instituto, internet, router de accesses del instituto y directamente al firewall. Pero el firewall lo podrías poner acá adentro, sí, pero si haces eso, el router estaría conectado directo a la LAN y ahí podría haber un problema de seguridad. Ese es un proceso manual. Nosotros tendríamos que configurar eso, ¿ya? Hicieron una pequeña desconfiguración hace un par de años. Yo lo tuve que volver a configurar antes de la pandemia, el firewall. Hicieron una desconfiguración, lo tuve que volver a configurar. Está configurado de esta forma como indica la figura en el instituto, ¿ya? Por eso dice acá, como nosotros somos los que vamos a instalar, pues colocar el cortafuegos en un lugar donde resulte más eficaz es un proceso manual, va a depender de ustedes, ¿ya? Si por algún motivo ustedes agregan, sería interesante, ustedes tienen que en algún momento de su documento tienen que hacer un diseño de la arquitectura de su sistema. ¿Cómo funciona la arquitectura? Acá está el servidor, acá está la infraestructura de internet, acá está una red interna, acá están los clientes. Van a tener que hacer un diagrama. Ahí podrían agregar ustedes este elemento, ¿no ven? Nosotros vamos a filtrar lo que salga y lo que entre de nuestro sistema. Y ya está. El cómo, no creo que les pregunten. No creo. Un firewall tampoco es, por si acaso, un escáner de código malicioso. No es. Porque si no, nosotros en el firewall que tenemos hubiéramos instalado, por así decir, un antivirus
y estaríamos pagando porque nos actualicen el antivirus. Y directamente de la entrada de internet, algún código malicioso, es decir, un virus, lo escanearía el firewall y lo detendría. Pero lamentablemente el firewall no es un escáner de código malicioso. No hace eso un firewall, ¿ya? Los firewalls solamente hacen un filtrado basado en reglas, como ya les expliqué. Estos conjuntos de reglas suelen tener solamente unas pocas reglas. Acá en el instituto, por ejemplo, tenemos solamente 3 reglas, si no me equivoco. Una es para la web, otra es para el tráfico interno y la última, si no me equivoco, no recuerdo bien la última, solamente 3 reglas. Pero en empresas más grandes tampoco va a ser muchas reglas. Ahí tendríamos, por ejemplo, unas pocas docenas o máximo cientos en una empresa como Jalazón, tal vez, reglas. ¿Para qué? Bueno, para el firewall, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ustedes quisieran filtrar el código malicioso? Ahí estarías equivocando el concepto de firewall. No necesitarías un firewall. Lo que necesitas es un antivirus. Ahora tal vez si ustedes de curiosidad buscan, van a ver que hay antivirus que son hardware como el firewall, pero esos se encargan de hacer escaneo de código malicioso. Acá nos da un ejemplo. Por ejemplo, en el año 2009, hace más de una década, ¿no? La base de datos de las definiciones del antivirus AVG rastreaba 24.303.360 definiciones de infección de código. Eso es lo que hacían, ¿no ven? Es como si al día de hoy tendríamos, ¿no ven?, una vacuna contra el COVID que incluya todas las variaciones que hay, que ya deben ser un montón. Y si te vacunan eso, ninguna de esas variaciones te va a afectar. Puede ser, pero el detalle es que los virus de computadoras y los virus reales, como lo hemos vivido en la pandemia, van cambiando, van mutando, van volviéndose más eficientes. Entonces, los virus también. Es por eso que para el año 2024 la cifra ha aumentado a miles de millones. Miles de millones. Ahora, miles de millones es una cantidad grande de definiciones de virus. Sí, pero seguramente esto lo manejan ¿en qué? En texto. Las definiciones de virus lo deben manejar en texto. Porque recuerden que el código malicioso es código, es lenguaje. ¿Cuánto pesa un archivo PHP, un archivo JavaScript, un archivo C#? Bytes, kilobytes, si tuvieses muchas líneas de código. Así que no se hace problema el manejar miles de millones de definiciones de códigos maliciosos, un antivirus. Esa cantidad de entradas es simplemente poco práctica para incluir en reglas de un firewall. No es técnicamente factible agregar reglas de escaneos de códigos maliciosos en firewall. No es técnicamente factible. Ahora, hay algunos firewalls que incluyen mejoras, ¿ya? Porque estamos en pleno agosto del 2024. Si nosotros utilizamos inteligencia artificial y le preguntan a la inteligencia artificial qué marcas y modelos de firewalls podemos adquirir, a qué precios y con qué funcionalidades, ustedes van a ver que hay algunos firewalls que incluyen módulos. ¿Para qué? Para poder escanear códigos maliciosos. Pero esos son módulos adicionales. Esas mejoras solo son componentes adicionales. En realidad el firewall no tiene como función escanear virus. No es su función. ¿Ya? No es su función. Un firewall tampoco es un sistema de detección de intrusiones. Eso también lo vamos a ver en el movimiento, ese término, detección de intrusiones.
no lo es. Por ejemplo, si nosotros tendríamos acá en el instituto, en el servidor, un espacio especial donde nosotros vamos a colocar el servidor del sistema Orión, tendríamos que ponerlo en un lugar seguro. Y ahí podríamos agregar algunos sensores o algunas alarmas de detección de intrusiones. Porque no se olviden que en un sistema no solamente va a haber software malicioso, virus, etcétera, o hackers. No, puede ser que una persona entre y quiera robarse el servidor. ¿Para qué? Para venderlo. No le interesan los datos. Entonces, para ello se implementan sistemas de detección de intrusiones a nivel de software y a nivel físico también. Alguien está entrando, tenemos sensores de movimiento. Ese es un sistema de detección de intrusiones. Un firewall es un sistema de detección de intrusiones, y la respuesta es no, no es su función principal. Si bien el IDS se puede implementar en un borde de la red o fuera de la red, contra Internet, la mayoría opera en redes privadas y brindan capacidades de vigilar todo el tráfico de red interna. No es su propósito, ¿ya? Esto también puede surgir en empresas grandes, ¿no? O en bancos acá en Bolivia, tal vez instituciones financieras. Si ustedes van a trabajar, pues van a estar muy familiarizados con ese término. Otra limitación, un firewall no te va a proteger contra ataques internos. En Bolivia se sacaron, tal vez ustedes no han accedido a la información en cuanto a ataques que se han realizado a instituciones financieras. En un contexto, yo tuve el acceso a cierta información de ese tipo. No es pública por si acaso, porque si fuera pública la gente se asustaría, porque nunca hay una seguridad al 100%. Ustedes tienen dinero en el banco X. Lamentablemente no les puede asegurar el banco un nivel de seguridad al 100%. Ningún banco les va a brindar ese nivel de seguridad. Pero ¿qué pasa si por algún motivo desaparece el dinero de mi cuenta? Lo que pasa es que si bien los bancos en Bolivia no tienen mucho personal experto que se encargue de hacer temas de seguridad, no, pero tienen buenos abogados. Entonces, si pasa algo, directamente les va a mostrar en el contrato, que alguna vez ustedes lo hacen en un banco, no te dicen, a ver, lea el contrato, no te dicen, te pasan así volteado y te dicen, firme, y si no firmas, pues no te damos el crédito o lo que sea, y ya está. Pero si ustedes analizan la letra pequeña, si pasa algo, técnicamente no se puede brindar un nivel de seguridad al 100%. Si a ustedes les preguntan eso, el año pasado una docente que vino, pagada para un tribunal externa, le preguntó eso al estudiante: ¿por qué no estás brindando un nivel de seguridad al 100%? Y no le supo responder el estudiante. Yo tuve que aclarar y decirle: no hay un nivel de seguridad al 100%, ni siquiera Microsoft, ni siquiera Google, ni siquiera Starlink, empresas gigantescas, Meta, WhatsApp, etc., no tienen un nivel de seguridad al 100%. Hace poquito ha sido hackeado, ¿no ven? Ha sido hackeado WhatsApp, ha sido hackeado instituciones gigantes. Entonces, en Bolivia un banco X tendrá un nivel de seguridad mayor al que tiene Amazon, Google, Microsoft. No lo tiene. No hay un nivel de seguridad al 100%, pero en esos datos que se analizaron, en ese entorno que yo les digo, las estadísticas de los, digamos, de los problemas de seguridad que se han presentado en Bolivia, en instituciones financieras, un 80% han sido ataques internos. Entonces uno dirá, un hacker experto ruso ha venido a Bolivia y ha hackeado el banco para robar 1 millón. Puede ser, pero si hubiese un hacker muy experto que es capaz de burlar un banco de Bolivia, ¿para qué va a venir a Bolivia? Se iría directamente a Nueva York, no sé, a Suiza, a lugares donde manejan cantidades gigantescas de dinero. ¿Para qué va a venir a perder el tiempo a Bolivia, donde va a ganar
1.000 bolivianos y luego no va a poder comprar dólares. No les sirve. Entonces, en esa información que yo les digo, la mayoría de los ataques han sido internos. ¿Recuerdan del caso del Banco Unión? Que la gente pensaba, no, están hackeando ese sistema. No creo, porque ya se toman medidas de seguridad, se contratan, por ejemplo, yo tengo un colega muy cercano, nos hemos estado reuniendo estos días, que trabaja en el Banco Mercantil Santa Cruz. Y él me decía, nosotros tenemos un sistema que no es nacional, es un sistema europeo. Y cada cierto tiempo se reúnen ellos, obviamente en horarios extra, ¿no? Así en las madrugadas, se reúnen domingos, ¿sí? Y les explican, se ha hecho esta opción de seguridad y funciona así, así, así. Incluso en esos bancos grandes como el Mercantil Santa Cruz, prefieren comprar software que es ya muchos años de antigüedad y que su eficacia está comprobada, por lo menos a un nivel confiable, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿un firewall te previene o es capaz de protegerte contra ataques internos? No. Si regresan al gráfico, tu firewall está acá, pero el que está haciendo, como en el Banco Unión, ¿no? El que está haciendo el chanchullo, no sé lo que quieran, está aquí adentro. Entonces, ¿cómo vas a controlar? El firewall ya no tiene forma de controlar eso, no es posible, ¿ya? Entonces, esa es otra limitación. No es posible hacer que el firewall nos proteja de ataques internos. No es posible. Bueno, esta partecita, estas dos partecitas nos vamos a terminar con esto, ¿ya? Tipos de firewalls. Antes de entrar a que les muestre qué herramienta vamos a utilizar para hacer una pequeña simulación práctica. Las variaciones de modelos, versiones son bastantes. Ustedes pueden utilizar inteligencia artificial para completar esto. Pero dentro de lo que es la bibliografía general, por así decir, muchos expertos comienzan el análisis de los tipos de cortafuegos dividiendo el conjunto en dos grupos simples. Expertos, no yo, no alguna persona. Expertos dividen los tipos de firewalls en personales y comerciales. Un firewall personal, como dice su nombre, está diseñado para protección a un solo sistema o a una red pequeñita, como una red SOHO, Small Office Home Office. La mayoría de los firewalls personales ofrecen interfaces fáciles de utilizar, que pueden estar basadas en la web o ser de naturaleza gráfica. Un ejemplo de este tipo de firewall ya les mostré la semana pasada. Un ejemplo de este tipo de firewall personal sería el cortafuegos de Avast. Acá está, ¿no? Protección. Acá está el cortafuegos y como pueden ver, la configuración es visual, fácil de utilizar, no es nada complicada como indica la documentación. Ofrecen interfaces fáciles de usar, pueden ser de naturaleza gráfica, botoncitos, menús, etc. Porque, por si acaso, el firewall que nosotros tenemos en el instituto no tiene pantallita. Para configurarlo, tú tienes que conectarte como si fuese un router o un switch Cisco. Te conectas y usas un programa para configurarlo mediante línea de comandos. Pero eso es más avanzado. En un firewall personal no es necesario. Es más, sería un error hacer que una persona común, un usuario común, tenga que configurar o hacer algo con línea de código. Eso lo hacemos en empresas más grandes. Pero para Home Office está bien este tipo de firewall personal, como lo que yo estoy utilizando en esta máquina, ¿no? Yo no me conecto a la red de INCOS, no me conecto a... Bueno, lo máximo que hago es conectarme a internet, pero ahí está el firewall que nos va a, en cierta medida, proteger. Bueno, ahí nomás nos vamos a quedar. Yo voy a tomar la asistencia, terminaré la grabación.